Eh, Gracias te damos que tú eres fiel, Señor, y en esta noche queremos pedirte que tú nos guíes, Señor, que tu palabra cumpla tu propósito para la cual tú le envías, así como la lluvia, Señor, que cumple su propósito. Señor, que esta palabra tuya que es más penetrante que una espada de doble filo pueda discernir nuestros pensamientos y aún las intenciones de nuestro corazón para que nos demos cuenta, Señor, en dónde estamos, Señor, y podamos tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad. Señor, enséñanos a caminar contigo, enséñanos a cómo crecer espiritualmente, Señor, y que podamos experimentar la vida de Jesús en nuestras vidas. Que la santificación sea una experiencia en nuestras vidas, Señor, real. Gracias te damos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos. Creo que este tema de la santificación es un tema súper importante, un tema que nosotros ya lo hemos estado estudiando desde algún tiempo. Nos tomamos el tiempo para estudiar las disciplinas espirituales y ahora estamos mirando cada una de estas doctrinas que se relacionan con la santificación. Hemos visto ya lo que significa la iluminación, que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo para darnos luz y a poder entender las escrituras y poder ver a Cristo en nuestras vidas, que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a interpretar las escrituras. También vimos lo que es la renovación, ¿verdad? Hemos visto en cuanto a la renovación, la necesidad de revisar y repasar las doctrinas fundamentales, ¿verdad? Siempre yo digo que cuando revisamos y regresamos a las doctrinas fundamentales, siempre nos ayuda a afianzarnos y a aprender algo. Y es por eso que estamos aquí estudiando esto. También vimos ya la transformación. En esta noche estaremos mirando lo que es la entrega y la rendición. Y si nos queda tiempo, miraremos también la identificación. Hemos mirado ya la iluminación, que es el entendimiento que el Espíritu Santo nos da de las Escrituras. También estudiamos ya lo que es la renovación. El Espíritu Santo nos ilumina y pone en nosotros la mente de Cristo, pone en acción la mente de Cristo. Y también hemos visto lo que es la transformación. Esta noche vamos a ver lo que es la entrega y la rendición. Abramos en nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, el versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice ahí, este así que nos conecta todos los 11 capítulos del libro de Romanos en lo que estudiamos ya esa realidad de que nosotros hemos muerto con Cristo y hemos sido sepultados y hemos resucitado con Cristo. Pablo lo toma como una conclusión y al mismo tiempo nos da un puente para continuar la parte práctica de esta epístola, de la epístola de Romanos. Lo que Pablo nos está diciendo es, todo lo que nosotros hemos visto ya hasta el capítulo 11, hemos entendido que somos justificados, hemos entendido que la vida del Espíritu Santo es la vida que nosotros tenemos que vivir controladas por Él,
que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros. Esa realidad nos debe llevar a nosotros a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y este verbo presentéis tiene que ver con una decisión que es muy importante para nosotros, una decisión para vivir vidas separadas, para vivir vidas entregadas a Dios. Por eso es importante que nosotros podamos tomar esa decisión. Yo no sé cuántos de nosotros hemos tomado esa decisión. Este, este verbo presentéis en griego, para los que les gusta estudiar un poquito la gramática del griego, está en aoristo, que tiene que ver con una decisión que se hace una vez y continúa por delante. Es una decisión que una vez que la tomamos, debemos continuar en esa decisión que la tomamos. No es simplemente de comprometerme una vez o simplemente por un aspecto emocional. Yo le digo, Señor, quiero entregarme, quiero consagrar mi vida a ti. Y después, ¿verdad? Me aparto de Dios y otra vez vuelvo a mis caminos, vuelvo a mi manera de vivir de antes y después otra vez me consagro y después otra vez me aparto. Por eso es importante que esta verdadera decisión que uno toma y vamos a estar estudiando esto, de cómo es que esta decisión nosotros la llevamos a cabo. Es una decisión, como dice aquí, de entrega o rendición. Es decir, que yo llego a una manera racional, como dice aquí el versículo, de darme cuenta de que lo que más me conviene a mí es vivir en la voluntad de Dios. Es renunciar a mi voluntad, entregarme a que Dios mismo sea el que dirija, el que muestre el camino, el que me capacite, el que me dé las fuerzas, y yo me rindo a Él, me rindo a su poder, a su voluntad, a sus planes, a sus propósitos. De esta manera, yo es como que estoy poniéndome a un lado, separando mi vida para vivirla solo para Él. La pregunta aquí es que nosotros tenemos que hacer es esta una decisión para misioneros, para pastores, para líderes solamente, o es una decisión para todos los seguidores de Cristo. ¿Qué piensan ustedes, mis hermanos? Es para todos. Amén. Es una invitación para todos los que han sido justificados, para todos aquellos que han recibido el Espíritu de Dios, para todos aquellos que ya están crucificados, sepultados y resucitados con Cristo. Entonces, esto es súper importante, mis hermanos, que nosotros tomemos en cuenta esta decisión. Cuando está hablando aquí de las misericordias de Dios, está hablando del Evangelio, cómo Dios, que nosotros siendo miserables pecadores, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Las misericordias de Dios se refiere a esa salvación, a esa salvación. Y en sacrificio vivo
está en contraposición a los sacrificios que se realizaban en el Antiguo Testamento de animales muertos. Dios está pidiendo de nosotros que mientras nosotros vivamos una vida entregada a Él, de tal manera que le agrade a Él. Cuando dice santo, la palabra santo quiere decir separado, ¿no es cierto? No quiere decir perfecto, pero sí entregado, rendido a Dios, para agradarle a Dios. Entonces, es una decisión que Dios espera de todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos reconocido que estamos sepultados, crucificados y resucitados en Cristo. Entonces, es una decisión importante que todos los cristianos debemos tomar. Pablo nos está volviendo a repetir en otras palabras lo que ya nos dijo antes, y vamos a leer esto en Romanos, el capítulo 6, ¿verdad? Romanos capítulo 6, 12 y 13, dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo, ya en el capítulo 6, nos hablaba de que aquellos que hemos sido justificados, al considerarnos nosotros muertos, sepultados y resucitados con Cristo, la acción que deberíamos tomar entonces es la de que nuestros cuerpos sean utilizados, dice aquí la palabra de Dios, como instrumentos de justicia. Cuando estamos hablando de instrumentos de justicia, estamos hablando de vivir una vida santa. Es decir, que nosotros debemos tomar decisiones moralmente justas, es decir, que reflejen la rectitud, la santidad de Dios en nuestras vidas. Es decir, nos invita a vivir una vida recta. Lo que el Señor Jesucristo nos dice de que ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Es decir, que caminar en este camino es un camino estrecho, es un camino que tenemos que mantenernos nosotros haciendo la voluntad de Dios. Ser un instrumento de justicia tiene que ver con eso, ¿no? De vivir una vida piadosa. De ahí la importancia de continuar con nuestras disciplinas espirituales, con nuestra comunión con Dios, con nuestro tiempo con Dios, escuchando su palabra, escuchando su dirección, estando en una comunión íntima y personal con Dios para poder tomar decisiones piadosas que le agraden a Él. Y nos dice aquí que nuestros cuerpos ya no tienen que ser instrumentos de iniquidad, sino que ahora nuestra vida, que está controlada por el Espíritu Santo de Dios, que está conectada a la vida de Cristo, se conviertan en instrumentos. Hay otro término que la Biblia nos enseña y nos dice que también nosotros nos convertimos en colaboradores de Dios.
Y dice así, esto está en Primera de Corintios, el capítulo 3. Primera de Corintios, el capítulo 3, versículos 7 al 9. Dice así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos colaboradores de Dios. Debemos nosotros tener la perspectiva correcta en cuanto a cómo nos relacionamos con Dios y qué significamos nosotros para Dios. A mí siempre me gusta poner el ejemplo del guante y la mano, ¿no? Cuando yo me pongo el guante, yo puedo agarrar las cosas con el guante, ¿verdad? Aquí tengo un vaso y yo puedo agarrar el vaso con el guante, porque la mano está dentro del guante. El guante es solamente un instrumento, pero el que hace la fuerza, el que toma el vaso es la mano. En este ejemplo, nosotros somos el guante y Jesús es la mano. Nuestras vidas tienen que estar dirigidas por Él. Es decir, que Dios no quiere mis pensamientos, mis deseos, mi intuición, mi fuerza. Él quiere llenarme, Él quiere tomar el control, Él quiere ser la guía. Y yo simplemente tengo que aceptar que yo soy un colaborador de Él para cumplir sus propósitos, para seguir sus pensamientos, su voluntad. Y a mí me gusta esto porque dice que nosotros vamos a recibir recompensa por la labor que el Señor mismo ha hecho a través de nosotros. El Señor no nos recompensa por la labor que nosotros hemos hecho siguiendo nuestros propios pensamientos, nuestra propia voluntad y nuestra propia iniciativa. El Señor nos recompensa cuando nosotros obramos, como dice ahí, conforme a su labor. Recuerden, mis hermanos, que la obra es de Dios, no es nuestra. Y lo que Él hace a través de nosotros es lo que va a recibir recompensa. Como Rick Warren en su libro Una vida con propósito, nos dice que nosotros nos convertimos simplemente en canales o personas que llevan un producto, pero el que fabrica el producto es Dios mismo. ¿Sí? Nosotros no somos los que hacemos, sino simplemente somos los portadores de la obra de Dios. Y esa es la perspectiva correcta que nosotros debemos tener. Nosotros participamos con él como instrumentos, como colaboradores, entonces como canales, pero él es el fabricante, ¿verdad? Y nosotros somos los que simplemente entregan el producto. Entonces, en este caso, nosotros estamos entregando la palabra de Dios, estamos compartiendo lo que Dios ha hecho para que las otras personas puedan beneficiarse de la obra de Dios. Así que nosotros no podemos hacer nada para salvar a las personas, simplemente ser colaboradores con Dios. Entonces, es muy importante de que nosotros entendamos que nuestra entrega, nuestra rendición a Dios es para poder ser instrumentos de justicia
colaboradores de Dios. Entonces, es bien importante esta decisión que nosotros debemos hacer para entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, sí me gustaría escuchar de ustedes, mis hermanos, si tienen algún pensamiento o algo que ustedes están pensando al escuchar estas palabras en cuanto a la entrega y nuestra rendición. ¿Alguien tiene algún pensamiento, mis hermanos? Bueno, realmente entregar nuestros cuerpos en santidad es muy duro, es muy difícil, Ujú, pero la única salida y lo que el Señor nos ha hablado que es a través del Espíritu Santo que podemos llegar al Padre de esa manera en santidad, porque Él es el que nos abre la mente y Él es el que nos hace entender realmente, o sea, las doctrinas del Padre, ¿no? Porque nosotros en nuestra humanidad eso es imposible, ¿no? Es ujú. imposible. Y, pero Ajá, el Señor nos da siempre lo que en ese entonces no tenían el pueblo de Israel, ¿no? No tenían la obra del Espíritu Santo y ahora nosotros sí la tenemos. Entonces, esa es nuestra esperanza, de que podemos agradarle al amén. Señor y servirle y ser los instrumentos para Él. Claro, es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que la ley ha sido escrita en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ujú, ujú, Y es el Espíritu Santo el que nos permite a nosotros entender esa necesidad de entregarnos a Dios, de rendirnos a Dios. El Espíritu Santo es el único que puede hacernos dar cuenta que nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas. O sea, sin el Espíritu Santo de Dios, no podríamos llegar a esa decisión. Entonces, por eso es importante llegar a esto de la entrega y de la rendición. Bueno, amén, continuamos aquí en, en la otra doctrina y yo creo que esto es una de las partes más importantes y yo creo que por lo menos para mí es más liberadoras, ¿no? Yo le llamo a la identificación como el caballito de acero, ¿no? Del cristiano. Cuando nosotros entendemos esto, de nuestra identificación o participación con Cristo, en realidad nos damos cuenta que de qué se trata la vida cristiana. Nos damos cuenta de qué se trata la vida cristiana. Entonces, abramos nuestras Biblias allí en Romanos capítulo 6 el versículo 3. Romanos capítulo 6 el versículo 3 dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y ahí es de donde viene esta doctrina de la identificación. Y vamos a explicar esto, ¿verdad? La palabra bautismo tiene que ver con la identificación o participación. Esta palabra se usaba para pintar telas en los tiempos bíblicos, ¿no? Se sumergía la tela en una tinta y al sacar la tela de la tinta, el color de la tinta quedaba impregnada en la tela. Entonces, la tela ya quedaba identificada con el color de la tinta. Así es el cristiano, es identificado con la muerte de Cristo, porque espiritualmente participó de la muerte
de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo, mis hermanos, no es sino otra cosa que la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas para colocarnos en Cristo, para hacernos participar espiritualmente de la muerte de Cristo. Esta es otra manera en que nosotros tenemos para Estoy en un mirar, estudio de Biblia. ¿verdad? Para mirar lo que el nuevo nacimiento significa. Esta es una manera para el apóstol Pablo, ¿no? El nacer de nuevo es morir con Cristo, ser sepultado con Cristo y resucitar en Cristo, ¿verdad? Entonces, para Juan, el nuevo nacimiento tiene que ver con la participación de una nueva esencia, ¿no? Dice lo que es Juan dice en Juan capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, más lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Para Juan es un asunto de cambio de esencia. Para el apóstol Pablo también tiene que ver con nuestra participación con Cristo. Según estos versículos de Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5, vemos que participamos en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero en segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, también el apóstol Pablo mira al nuevo nacimiento como un cambio de esencia. Dice en segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Allá nos habla de una nueva creación. Y esta nueva creación, y la manera que Pablo nos está explicando aquí en Romanos capítulo 6, es porque espiritualmente nosotros participamos de la crucifixión con Cristo, ¿no? Participamos de la crucifixión con Cristo y el Espíritu Santo nos pone a nosotros dentro del cuerpo de Cristo y nos hace participantes del cuerpo de Cristo. Miremos un poquito ahí creo que es Primera de Corintios. En Primera de Corintios, en el capítulo 12, versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por el Espíritu de Dios nosotros participamos en el cuerpo de Cristo, es decir, pasamos a participar de la muerte de Cristo. Entonces, por eso esta palabra es súper importante, que nosotros somos identificados con Cristo. Estábamos hablando de la entrega y la rendición, ¿verdad? Nos decía Ninfa que para nosotros se nos hace duro esto de presentarnos a Dios, ¿no? Ahora, cuando yo llegué a entender esto, de que yo he participado en la muerte de Cristo, es simplemente una aceptación. Entregar mi vida ya no es una renuncia, sino entregar mi vida es una realización de esta realidad. Y yo he contado en mi testimonio porque cuando yo estaba estudiando en Palabra de Vida y teníamos los campamentos para jóvenes, siempre al final de cada campamento nosotros teníamos una fogata, que se hacía una fogata enorme, ¿no? Y, y siempre el predicador, al terminar la predicación durante esta fogata, llamaba a la consagración de la vida, ¿no? Llamaba para la salvación
para aquellos que no han recibido a Cristo, pero también llamaba para la consagración. Eh, no sé cuántas veces yo consagré mi vida, pero el predicador nos decía, tomen una ramita, una pequeña ramita que encuentren por allí, y porque eso era en el campo, ¿no? Y estábamos alrededor de árboles, y siempre encontrábamos una ramita y el predicador decía, cuando ustedes tiren esta ramita, aquí esto va a representar su vida y el fuego va a representar la voluntad de Dios. Y lo que ustedes están haciendo al tirar esta ramita al fuego, ustedes están entregando sus vidas para que se consuma en la voluntad de Dios. Y como les digo, muchas veces yo hice esa consagración y no sé cuántas veces he, he de haber tirado una ramita al fuego, ¿no? Pero cuando yo llegué a entender este asunto de la identificación, fue para mí liberador, fue para mí liberador, porque aceptar que yo ya morí con Cristo, que yo he sido ya bautizado en la muerte de Jesucristo, ya no requería algo de mí, sino una realización. Cuando Pablo nos dice, así que hermanos, así que, ese así que es muy importante, porque lo que Pablo está diciendo, así que si nosotros hemos sido crucificados con Cristo, lo más natural y lo más normal, lo más racional, es que ya nos presentemos a Dios. Tenemos que tomar esa decisión en base a la realización de esta verdad. No, no nos está llamando Dios a que nosotros simplemente renunciemos a nuestra vieja vida, sino a que aceptemos que ya estamos crucificados juntamente con Cristo, que ya hemos participado con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Antes de pasar a la apropiación, me gustaría escuchar si tienen alguna pregunta, mis hermanos, algún pensamiento que ustedes tengan allí en cuanto a esto de la identificación. Para mí es muy importante esto, es muy, muy importante. Y sí me gustaría a mí, si es que ustedes tienen alguna pregunta, porque fíjense, si esto les queda claro a ustedes, va a ser más fácil que ustedes puedan tomar esa decisión de vivir una vida entregada al Señor, como resultado de aceptar esta realidad. Porque a mí no me gustaría que muchos de ustedes tengan el mismo problema que yo tuve, ¿no? Porque yo decía, ¿por qué es que tantas veces me consagro y otra vez vuelvo atrás, ¿no? Esa era mi lucha, mi problema. Pero ya cuando entendí que no, pues, o sea, ya estoy crucificado con Cristo. La razón por la que, y yo ya llegué a entender esto, ¿no? Que la razón por la que no estoy viviendo una vida que le agrada a Dios es porque no estoy reconociendo esta realidad. No sé si alguien quiere decir algo. No sé si mi hermano Buenas Héctor creo que está noches. hablando. Buenas noches, hermanos. Sí, mi hermano. Bueno, desde el comienzo, cuando usted nos leía el versículo de Romanos y decía, no reine pues el pecado en vuestro Ujú, cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. ujú, Lo que generalmente lo que no entendemos cuando recién iniciamos nuestra vida cristiana
es que nosotros en verdad hemos entrado a la libertad de ser cristianos, a esa puerta liberadora que el Señor nos ofrece. Antes éramos esclavos de verdad, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de nuestras concupiscencias, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de sentir, de lo que el mundo nos dice, de lo que nuestros parientes nos dicen y nos dejábamos arrastrar por esa corriente. Pero en el momento que aceptamos al Señor, de verdad entramos a una vida liberadora, donde yo escogí el camino, donde yo escogí ser santo, donde yo escogí ser separado para el Señor. Y esa libertad es la que me permite decir, nadie me impide pecar, porque nadie me puede poner una pistola en el pecho, en la cabeza y decir no peques. La cosa es que yo tengo que tener la convicción de que estoy viviendo una vida para el Señor. Y yo escojo en mi libertad no pecar, no ofrecer mi cuerpo para las concupiscencias del mundo, no hacer lo que el mundo dice, sino por el contrario, como usted decía en el ejemplo de la mano y el guante, hacer lo que mi creador hace, reflejar lo que mi creador siente, piensa para todos nosotros. Entonces ahí bien vale recordar este versículo en Primera de Pedro 1:15, que dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si a nuestro Padre terrenal muchas veces no le queremos defraudar, no le queremos lastimar ni sentimentalmente, y hacemos cosas que a veces a él le llenan de orgullo, de satisfacción, y también nos sentimos tristes cuando lo decepcionamos, mucho más debe ser el sentir del cristiano cuando pensamos en nuestro Padre Celestial, recordando que Él nos conoció aún antes de que nosotros existiéramos, porque así dice David, que aún antes de que fuera formado en el vientre de mi madre, tú ya me conocías. Entonces, ¿qué tan grande es el amor de Dios? ¿Qué tan infinito es su conocimiento, su misericordia? Que aún antes de que nosotros nos existiéramos, Él ya nos predestinó para que le conociéramos a Él. Entonces, así como no queremos defraudar a nuestro Padre humano, no debemos defraudar a nuestro Padre celestial. Ahora, es indudable que en este mundo tenemos aflicciones, que tenemos problemas, que a veces los cristianos pasamos por tontos por no hacer tal o cual cosa, sobre todo en el trabajo se ve, ¿no es cierto? Cuando se trata de hacer algo indebido y que va a producir ganancias, dice, ¡ay, qué tonto que eres! Yo lo hubiera hecho. Sí, lo hubiera hecho, pero yo tengo la libertad que Dios me da de no hacer eso, porque a Dios no le agrada, porque yo no quiero defraudar a mi Padre Celestial. Entonces, desde ese punto de vista es como nosotros vamos ofreciendo nuestro cuerpo y nuestra manera de vivir a lo que Dios anhela y desea de nosotros. Ahora, en el momento que yo estoy escogiendo no pecar y hacer la voluntad de Dios, ahí es cuando las personas ven y dicen y le preguntan, pero ¿por qué no lo haces? Ahí es cuando yo debo hacer lo que usted nos está indicando, me identifico porque soy cristiano, porque soy un hijo de Dios, porque Cristo ya murió por mí en la cruz para darme vida eterna. Entonces, yo no vivo, no siento, no estoy para satisfacer al mundo, estoy para satisfacer a Dios porque yo tengo una perspectiva mucho más amplia, no en esta vida. Tal vez aquí no lograré todo lo que yo anhelo, lo que yo sueño, pero yo sé que en el futuro, cuando yo ya haya partido de este mundo, ahí sé que el Señor me va a dar las recompensas que Él ofrece y que Él nos dice y que tiene para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces pienso que desde esa manera, desde esa perspectiva de ver la vida, es que nosotros podemos mantenernos alejados del pecado y consagrados al Señor. Decía la hermana, es difícil, sí, sí es difícil, pero no imposible. Si de verdad amamos al Padre, no es imposible. Tarde o temprano Él nos envía su Santo Espíritu y nos reconforta. Y entendemos que no debemos contristar al Espíritu porque Él vive dentro de nosotros.
Claro, Hasta ahí, hermano, hermano. ¿cómo es que esta realidad de haber participado en la muerte de Cristo nos afecta? Justamente en eso, cuando el Señor Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que estemos confiados porque Él había vencido, nos hace entender que si antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo habría que cumplir un montón de ritos, ofrecer sacrificios de animales para expiación de pecados, la cosa es que ahora ya no necesitamos de eso porque Cristo vino y cargó con nuestras culpas y nuestros pecados. Yo siempre tengo esto presente cuando a veces en algo tropiezo y digo, a ver, no, Señor, el velo del templo se rasgó de arriba para abajo cuando murió nuestro Señor Jesucristo y no fue al revés. Entonces, la bondad inmerecida de Dios hizo que Él, en el momento que el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, mis pecados, mis culpas, mis concupiscencias también estaban en esa cruz. Y por eso el Señor dijo, ahora sí te veo limpio a través de mi Hijo. Eso es lo que nos hace, de alguna manera, digo yo, nos da el aliento de vida para seguir, aunque tengamos problemas, aunque tengamos vicisitudes, que todo el mundo las tiene, pero tenemos una esperanza, que ya estas cosas que son pasajeras, el Señor Jesucristo las sufrió en la cruz y ahora somos hijos del Dios Altísimo y somos herederos y coherederos de todo lo que Él tiene para nosotros. Amén. Gracias, mi hermano. Bueno, por último, vamos a mirar lo que es la apropiación. Esta palabra se encuentra aquí en Romanos capítulo 6, versículo 11. ¿Sí? Dice Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta palabra consideraos en el griego es la palabra logizomai, que significa ponerlo a tu cuenta. Por la fe debo apropiarme de que la muerte, sepultura y resurrección de Cristo ha sido puesta a mi cuenta o a mi favor. Es como cuando yo tengo dinero en el banco, si quiero usarlo, tengo que sacarlo del banco. Esta realidad de que yo he sido crucificado, sepultado y resucitado es una realidad que lo tengo que hacer mía, tengo que apropiarme. Y esto es al igual que la justificación, al igual que yo he sido bautizado en la muerte de Cristo, yo tengo que apropiarme por la fe. Mis hermanos, la santificación es un ejercicio de fe. Es el Espíritu Santo que nos lleva a nosotros a esta convicción de que esto realmente pasó. Consideraos, tiene que ver con el hecho de hacerlo propio, hacerlo nuestro, apropiarnos. Entonces, quizás en el español la palabra consideraos tiene otro significado, ¿verdad? Pero es en este sentido que aparece aquí esto de consideraos, tomando el contexto en cuenta. Entonces, cuando consideramos el contexto, debemos poner a nosotros en nuestro pensamiento esta realidad de apropiarnos que esto realmente es así. Y lo puedo hacer simplemente por la fe. Bien, mis hermanos, estas son las doctrinas que esta noche vamos a estar estudiando. No sé si alguien más quiere hablar algo en cuanto a esto de la apropiación. Es muy importante esta parte. Adelante, mi hermano Héctor. Yo pienso que a veces somos demasiado complejos los seres humanos y pensamos que aparte del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, nosotros tenemos que hacer algo más. Y eso no es así.
Ujú. Porque Dios dice que nuestras mejores obras son trampos de inmundicia a su presencia. Entonces, a veces tenemos la mentalidad tan simplista de decir, solo tengo que recibir al Señor Jesucristo. Mire, así pasa y dice muchas personas, solo eso. Y no entendemos que al Señor Jesucristo la salvación de cada ser humano le costó su vida. O sea, eso es lo que hay que entender, que es la muerte de un ser tan santo, infinito. O sea, mi mente no avanza a dimensionar el sacrificio del Señor, pero eso es lo que pasa con los seres humanos. No nos apropiamos de la salvación porque la consideramos demasiado simple, que es solo recibiendo al Señor Jesucristo. La idea que tenemos que tener en cuenta es que Él ya hizo la obra, que ninguna acción nuestra hará o sustituirá ese sacrificio propiciatorio del Señor. Lo que tenemos que hacer es ser obedientes. Tenemos que ser creyentes de verdad, creer lo que Cristo dijo y lo que la palabra dice. Y lo que decía usted, llevar a la praxis eso que está escrito. Porque si solo sabemos los versículos de memoria o queremos evangelizar de palabra, eso no va a pasar. No va a venir gente a los pies de Cristo. La cosa es que nosotros como seres humanos debemos vivir eso. Y muchas veces usted decía, debemos encarnar la palabra. Y esa es la acción más importante que lleva a las personas a los pies de Cristo. Entonces, dejemos de ser tan ridículamente, ¿qué sería? Filósofos, pensantes, no sé, demasiado complejos de nuestro pensamiento y apropiémonos de ese regalo hermoso que Cristo hizo en la cruz del Calvario para convertirnos en hijos de nuestro Padre Celestial. Amén. Bien, aquí voy a parar el video para seguir conversando nosotros y espero que este video pueda ser de bendición para todos los otros hermanos que no han podido conectarse en esta noche. Así que nos estaremos mirando el próximo jueves. Ahora sí, yo ya he acabado con las tareas que tenía que hacer aquí en Estados Unidos, así que ya los jueves ya estoy libre nuevamente. Así que de aquí en adelante, pues eh, espero ya no, ya conectarme todos los jueves, ¿no? Y parece que también están teniendo más electricidad en este tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces Y yo nos vemos el no sé, próximo jueves yo con los otros hermanos.